Hola, bienvenidos a mi canal Socióloga Millennial. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito el formato de los que vienen de Instagram, donde hacía videos cortos, reels muy rápidos de repente. Dije como, en verdad, lo que escribo es súper largo y qué rico que puedan ahondarlo más, podamos ahondarlo más y en el fondo que se dé una conversación casi como que estuviéramos en el living de la casa donde podemos hablar de cultura, de música, de cine, de memorabilia, de todo lo que sea como entretenimiento, entramado con la sociología, que obviamente es el tema que nos convoca. Así que en sus comentarios también me pueden dejar ideas o temas que quieren que toque. Y también que le den like, lo compartan siempre. Y hoy les voy a hablar sobre la era del streaming. Ese es el título del capítulo de hoy. Y bueno, realmente no voy a hablar de este tema porque esté de moda, sino que y es por mera nostalgia. El otro día pensando y esos típicos días que uno está o enfermo, un poco depresivo y que te quedas scrolleando ahí en la aplicación. Dije y como que romanticé un poco la idea de qué genial era antes ir a un videoclub y pasar por esos pasillos llenos de carátulas, de contraportadas y poder elegir una película que no tenía que pensarlo tanto. Eh, y luego tú llevabas esa película, simplemente eran 48 horas que tenías la oportunidad para verla. Obviamente primero tenías que rebobinarla y era todo un plan hacer eso. Hoy en día es como todo tan rápido, tienes que abrir la aplicación, pero a su vez es lento porque hay un infinito scrolling a ver qué película voy a elegir. Y de hecho me acuerdo perfecto una vez que arrendé una película que la deben conocer, Pulp Fiction o Tiempos Violentos de Quentin Tarantino. Fue como, oh, amo esta película y la volví a ver muchas veces. Hasta que después la tuve que devolver y fue una sensación muy genial porque era un plan, es como casi cuando uno hoy en día va al cine y te juntaba y con tu familia, comías las cabritas, era algo como más en familia también. Y ojo, sí teníamos muchas menos opciones, pero por lo mismo la lección pesaba diferente. Lo que la cultura nos enseña muchas veces, o esta cultura más análoga, es que había una dirección y nos daba una dirección. Entonces también nos generaba como una educación y no este libre albedrío de tener como todo lo que tú quieras ver en diferentes plataformas de forma instantánea. Eso genera algo que a veces, y para la gente que de repente tenga como un poco de déficit atencional, que somos muchos, al final no eliges nada, te quedas como en parálisis. Y bueno, y si pasa eso, también tiene que ver como con la instantaneidad que se hacen las cosas, como tenemos también una forma de relacionarnos con las pantallas, como de mucho dopamina, 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 y al final miras la pantalla como una vitrina donde tienes un catálogo que, bueno, el streaming no, obviamente vino con muchas promesas, que era como la promesa de tener obviamente todo con Full HD, 4K, bueno, todas esas cosas que no entiendo mucho, pero la mejor calidad, el mejor audio en tu casa, que lo encuentro maravilloso, pero también de repente yo creo que uno se queda atrapado como en el algoritmo, como esclavizado ante eso, y al final te llenas como de todas estas cosas de seguir viendo tu top 10 para ti, y es heavy porque todavía no he elegido nada, y la plataforma ya te está diciendo así como, hey amigo, yo te conozco, y voy a elegir por ti, toma este catálogo, y esto es lo único que te muestro. Y eso yo creo que a todos nos pasa que al final nos sentimos como un poco enjaulados con las plataformas que tenemos. Sobre todo en Spotify también pasa mucho que termináis escuchando la misma música una y otra vez. Y bueno, en YouTube, ¿para qué decir? Porque todos los contenidos que te aparecen también son cosas muy random, muy raras, que es como lo que está de moda. Y al final como que dejáis esa incertidumbre de lo que estáis viendo, de lo que quieres ver. Y me parece que eso es algo que es una de las cosas negativas del streaming. Y bueno, y aquí también empieza como un poco el tema de fondo, que
la cultura igual te enseña como que la escasez de alguna forma igual te educa y te centra en algo que tú quieres. En cambio ahora con tanta abundancia nos pasa que más que en espectadores nos convertimos en administradores porque tenemos que administrar suscripciones, que de hecho algunas son bastante caras. Eh, También estos planes con anuncio, porque tenéis como el plan free, también tenéis el plan, obviamente que se viene con millones de comerciales que no quieres ver, viene el plan más caro, como más premium, y también tenéis que administrar tus perfiles, y más de una vez te escuchas diciendo como, ya, ¿cuál pago? O tengo que pagar esta suscripción, ¿cuál elijo? Y lo peor también es que de alguna otra forma administramos el ocio, casi como con una planilla, cuando realmente debería ser un momento en el que nuestra mente descansa y solamente tenemos que conectarnos con ese momento de relajo. Y entonces para mí la promesa del streaming es bacán porque todo tienes al alcance, sin esperas, sin límites, no hay copias, porque antes obviamente uno iba a comprar las cosas copiadas, pero la trampa es cuando todo está disponible, elegir deja de ser algo de libertad, sino que empieza a parecer una tarea. Yo creo que algo muy importante es meter un sociólogo ya, y bueno, había un escritor que se llama Barry Schwartz, y él hablaba sobre, y él nos explicaba sobre esta paradoja que es la paradoja de la elección. ¿Qué es la paradoja de la elección? Es que cuando tú tienes muchas opciones, finalmente te da más ansiedad elegir algo, te genera un arrepentimiento como, oye, voy a elegir esa película, no, mejor no porque no me tinca tanto o tiene peor puntaje, etcétera. Y también eso te genera menos satisfacción, como que tu cerebro lo único que quiere es dopamina, como elegirla luego, y al final termináis como entrampado en eso. Y esta paradoja también se llama el scroll, que muchas veces lo hemos escuchado, y el scroll infinito en la música, por ejemplo, en Netflix, es como que tú al final miras y no sabes qué elegir. Entonces, de repente, cuando estás con alguien viendo algo, con tu pololo, con tus amigos, dices como, ya, voy a elegir una película, y al final, muchas veces, en vez de decir, oye, esta película está buena, es como, no encontré nada. Y al final, te quedas como en el scroll infinito, que eso también es muy agotador. Y bueno, y ahí viene de golpe como el hecho de que al final no estás descansando, sino que siempre estás decidiendo o intentando decidir. Y a mí me pasa una cosa muy concreta, que de repente me siento, me relajo, quiero ver una película tranquila, y al final no elijo nada, me viene como una mini fatiga, y al final digo como, oye, el ocio empieza a ser una micro tarea. Entonces, es demasiado latero eso. Y además se me mete el FOMO pero del living, versión living, que es como, pucha, en verdad quizá hay algo más entretenido, o no, quizás, no sé, quiero ver Friends, así como la vieja confiable. Entonces aparece ahí como el algoritmo, y no como un villano de la película, sino que aparece ese amigo como algoritmo que te dice, ya, yo te recomiendo algo. Y en verdad quizás es algo que no querías ver. Y después lo ves y en verdad sientes que perdiste como 20 neuronas después de que viste eso. Entonces al final el algoritmo no te orienta, sino que te termina como obligando. Y orientar también a veces es mandar, aunque uno no se dé cuenta. Tara Butcher decía y hablaba del poder algorítmico y nos explicaba que los algoritmos no son solo códigos, sino que son maneras de ordenar y aparece lo que importa o lo que toca ver o por lo que pagaron más. Finalmente, todo el contenido que nosotros vemos, y de hecho el otro día escuché también una charla de Matt Damon que decía que hacer películas de Netflix era una locura porque los productores te decían como, oye, esto tiene que ser rápido, tiene que ser casi como un reel. No sé si a alguno les pasó que vieron la película de Elvis Presley, que a mí me parecía como un reel que no paraba. Entonces, básicamente, nuestra cultura, nuestra industria está llegando como a una cosa rara, que todo es muy rápido, todo se habla rápido, todos son imágenes rápidas y todo es un algoritmo. Entonces, sociológicamente hablando, pero también como muy del día a día, la cultura no solo se consume, sino que finalmente se gestiona. Bauman nos decía algo muy importante y algo brutal. La sociedad de consumo no solo busca satisfacer el deseo, sino que busca mantenerlo vivo,
como en movimiento, insatisfecho. Y además Lipovetsky, cuando habla de este hiperconsumo, dice que ya no consumimos solo cosas, sino que consumimos identidades, emociones, experiencias. Y eso creo que es muy importante como tenerlo en cuenta a la hora de buscar una película. Y a mí me interesa mucho también entender cómo esto se nos mete en el cuerpo, cómo nos influye a nivel cerebral también. Y aquí aparece algo fascinante, cómo nuestras redes neuronales, cómo las redes neuronales computacionales al final conversan con nuestras redes emocionales y biológicas. Y en neurociencia, el sistema dopaminérgico funciona de la siguiente manera. Finalmente, la dopamina se asocia con el aprendizaje por recompensa y al error de predicción. Y esa diferencia entre lo que tú esperabas y lo que obtuviste te empuja como a buscar más y a ponerte más ansioso. Wolfram Schutz lo explica así. Al final, el streaming vive mucho de promesas chicas, como ese cliffhanger, que es solo un capítulo más, o esta cosa de estar en un loop infinito, de buscar otras cosas. Y bueno, y hablando de este loop, me refiero como al autoplay, cuando estáis viendo una película y después sigue otra, o una serie y sigue inmediatamente el otro capítulo. Al final te quedas como adentro, enclaustrado dentro de esa secuencia, y al final, bueno, esto no es solo de Netflix, sino que también estamos en esta época que es de ese loop de mirar constantemente diferentes cosas rápidamente sin uno elegirlo. Y bueno, también Gloria Marx nos habla como que esto del entorno digital nos fragmenta mucho la atención y al final esto nos interrumpe y nos quita la energía, nos quita el foco y la autorregulación, porque al final tú no estás decidiendo lo que quieres ver. Anna Lemke también habla de la era de la sobreestimulación, que finalmente uno busca como la próxima dosis, que no son solo drogas, sino que son las pantallas, el entretenimiento y esta gratificación instantánea. Esto a pesar de que no son autores como de tecnología o de streaming, son autores que sí nos hacen pensar y repensar cómo nosotros habitamos finalmente o el comportamiento que tenemos frente a estas plataformas. Entonces, finalmente, el streaming no solo cambió como nuestras formas de relacionarnos frente al cine o frente a la música, sino que también yo diría que nos cambió la relación como entre el deseo, el tiempo y la decisión. Antes el límite era externo porque habían horarios, stock, distancias que tenías que llegar para ir a buscar una película. Y hoy el límite en realidad es más interno, es tu atención, es el cansancio, es tu capacidad de elegir. Y cuando el límite es interno, también viene la culpa. A veces uno piensa que el entorno no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Hay un diseño, hay un modelo de negocio detrás, también hay una estética de persuasión que son los trailers automáticos, la reproducción continua y que parece como que fueran algo entretenido solamente, pero al final esta es una logística que busca maximizar la permanencia de nosotros en la plataforma. Shoshana Zuboff lo diría así: finalmente el poder digital no es conectar, sino que es extraer. ¿Y qué es lo que extrae? Captura estos rastros de conducta, los convierte en predicciones y vende eso con anticipación. En ese marco, el algoritmo puede parecer acá que deja de ser una herramienta y se vuelve más bien una infraestructura de mercado. Y eso genera futuros conductuales. Lo valioso es predecir finalmente qué es lo que vamos a hacer y luego orientar a lo que haremos. La plataforma no solo observa, sino que diseña nuestros entornos y también nos induce a cuál va a ser nuestra próxima opción. La comodidad, obviamente, y esta pérdida de decidir lo que nosotros hacemos, lo convivimos en el mismo clic. Me pareció muy interesante y les voy a compartir un libro que se llama Mundo Filtro y que me generó una idea perfecta de lo que estoy hablando. Carl Chayka retoma el mito del turco mecánico, y el turco mecánico era un autómata que parecía jugar ajedrez solo, pero se escondía en un humano adentro. Y la fascinación por esta inteligencia de las máquinas suele ser una puesta en escena. Y eso se repite hoy cuando decimos el algoritmo lo decidió.
Y no por nada, Amazon llamó Mechanical Turk su plataforma de microtareas. A veces lo automático está disfrazado con esta humanidad que se esconde detrás de esta interfaz impecable. Y por cierto, si hablamos de streaming global, tenemos a YouTube, que es un gigante por alcance mundial, Netflix, que sigue siendo una referencia fuerte en el streaming de películas, de documentales. También tenemos Disney Plus, que tiene todo un imperio con películas para niños, películas para adultos, Hulu y Prime Video. Pero si pensamos en los años 90, no sé si recuerdan Real Play Audio, creo que se llamaba, o Real Player, y la idea también era reproducir las cosas mientras se descargaban. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Finalmente, el gesto más radical quizás que podemos hacer hoy es un poco como recuperar nuestra decisión, apagar el autoplay y decidir realmente lo que queremos ver, lo que queremos consumir, quizás hacer una lista corta, buscar en IMDb las películas, un top 10 de películas que finalmente busquemos y decidamos qué es lo que queremos ver. Antes de abrir la aplicación, nos podemos sorprender más también viendo algo que realmente nosotros queramos ver. Y también mirar con alguien, eso también es súper importante porque nos interrumpe ese piloto automático, porque finalmente cuando uno está solo, te metes como en ese loop que al final lo único que haces es como estar ahí scrolleando, y también volver a la recomendación humana, porque a veces sí se puede equivocar, finalmente es algo como más orgánico. Y bueno, chicos y chicas, esta recomendación no solo se las doy como para volver al blockbuster o para que volvamos a ser análogos, sino que es para recordar algo simple y al final que repensemos la forma en la que nos relacionamos con la tecnología, y también que el ocio puede ser un espacio, un lugar donde tú mandas, donde de verdad bajes los niveles de cortisol, de la modernidad, del trabajo, de las redes sociales, y porque al final el problema es que al existir esta infinitud de posibilidades, nosotros no nos quedamos en ninguna parte. Es como cuando estáis comiendo con tu familia y estáis perdido en el celular, al final no estáis en ninguna parte. Y bueno, ahora sí te lo dejo a ti. Dime en qué momento del streaming te pierdes más, en Spotify o en plataformas de cine, en el scroll, o en el autoplay, o te da esta parálisis de la acción en algún momento. Coméntame y obviamente compártelo. Y socióloga millennial, dale like y comparte.